Con nosotros el querido amigo de la casa, el doctor Hugo Vera, y vamos a hablar de la UNASUR, mi amiga, porque vamos a hablar, atendé esto, atención gente, teleaudiencia, hay una nueva licenciatura habilitada en ciencias políticas, muy particular esta, y vamos a conocer todos los secretos, y tengo que confesar que a mí me encanta la ciencia política, a ver un poco si me sumo, porque esto va a estar espectacular, acompáñame, vamos a aprender. Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme nuevamente. Un placer estar con ustedes. Tu casa esta, ¿eh? Muchas gracias. Literalmente. ¿Cómo está, doctor Hugo? Qué linda noticia. Se habilita una licenciatura en ciencias políticas en la UNASUR. ¿Es así? Asimismo, estamos lanzando la licenciatura. Está arrancando la semana que viene, el martes. Ya nomás. Ya nomás. Ya tenemos muchos inscriptos. Y lo que quiero comentar es la particularidad de esta carrera, porque de hecho su origen mismo, ¿verdad? Surgió, y es algo que a mí, yo estoy hace mucho tiempo en educación y es algo que me llamó tanto la atención. Surgió del pedido de los propios alumnos, porque nosotros tuvimos una experiencia justamente con la Universidad UNASUR y la ANR, en donde el año pasado hicimos, ejecutamos un proyecto muy interesante que tiene que ver con las ciencias políticas, que era el diplomado, ¿verdad? De hecho, de este año también con mucho éxito también arrancó. Ya son más de 7.000 inscritos ahora. Entonces, la semana pasada. La semana pasada arrancó eso. Y los propios alumnos dijeron, bueno, nosotros queremos más. Porque el método era diferente, el método, los elementos que tiene que tiene el diplomado. Bueno, entonces, hablando con las autoridades de la universidad, dijimos, bueno, ¿por qué no? Si la gente lo está pidiendo, entonces hagámoslo, ¿verdad? Entonces, surgió de esa manera. Y como a mí me gusta mucho lo que es las ciencias políticas, tengo mucha pasión sobre eso, bueno, la universidad me ofreció el cargo de decano y bueno, acepté y entonces ya estoy iniciando también esta nueva, digamos, aventura de vida que es realmente la que me apasiona, que es la educación. Y ahí estamos, ¿verdad? Qué bárbaro. Esto se dio porque normalmente el estudiante no tiene tanta pasión por seguir, normalmente digo, ¿verdad? Entonces, que se haya generado a partir de un diplomado, ¿verdad? En la ANR, el pedido, la demanda, en el buen sentido de la palabra, en términos de mercado, de parte del estudiantado, me parece un golazo, ¿verdad? Totalmente, porque de hecho que la educación tiene ese poder de transformar vidas, siempre y cuando se haga no solamente con los ingredientes justos. Ahora vos le podés dar a un cocinero A y a un cocinero B los mismos ingredientes y quizás la comida no le salga igual de rico. Entonces es porque hay pasión en lo que haces y es justamente lo que nosotros estamos teniendo. Tanto es así que hay demasiados elementos distintivos con otras universidades la que vamos a tener, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso hace la diferencia también. Primero, doctor, me gustaría que nos explique un poquito qué son las ciencias políticas para aquella persona que no conoce y a partir de ahí después, ¿qué nos distingue de otras carreras, de otras ciencias políticas? Absolutamente. Las ciencias políticas tiene que ver con el estudio, si vamos a una definición más reduccionista, el estudio de la conducta humana, porque es el ser humano el centro de todo, ¿verdad? O sea, el ser humano es el que se relaciona, es una interrelación social. Entonces, la ciencia política lo que hace, trata de explicar desde el punto de vista antropológico, sociológico, económico. Bueno, tienen muchas ciencias otra vez incluidas dentro, por eso se llama ciencias políticas. Y etimológicamente viene de la antigua Grecia, la administración de la polis, ¿verdad? Pero las polis eran las ciudades-estados de Grecia, ¿verdad? Entonces, con los filósofos que ya en esa época tenían, de hecho, muy pocas veces se da esto de que en su propia época ya eran muy, muy fuertes, como Platón, Aristóteles, Aristófanes. Ellos hablaban mucho del gobierno ideal, ¿verdad? Nace la idea de Platón de la sofocracia, el gobierno de los intelectuales, o de Aristóteles, que era la politeia, ¿verdad? El gobierno de las leyes. Y así se fue, digamos, fortaleciendo filosóficamente eso y después bueno, en la historia se impuso la idea platónica del rey filósofo, del despotismo ilustrado,
Pero cuando caen los sistemas monárquicos, nacen en realidad los sistemas republicanos expuestos por Aristóteles, ¿verdad? Entonces, conocer el pasado hace que te fortalezcas más y sepas realmente dónde estás parado. Y ese concepto de la política es la búsqueda del bien común. ¿Qué opinión te merece? Esa es una definición de Platón. Resulta que Platón tenía una idea del bien común, de la propiedad común, a diferencia de su discípulo que era Aristóteles, que tenía que era más de la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, la búsqueda del bien común tuvo más relevancia en el sentido de que la idea platónica acompaña el gregarismo. Por eso lo que es importante estudiar las distintas ciencias para entender la conducta humana. ¿Por qué somos gregarios? O sea, ¿por qué nos gusta más lo común que lo particular? Y es porque tenemos un instinto muy fuerte de gregario, ¿verdad? Entonces, eso va uniéndose con todo y entonces vos explicás perfectamente el comunismo, el nacionalismo, explicás todo lo que son corrientes filosóficas colectivistas, ¿verdad? Por eso, o sea, es apasionante y nunca vas a dejar de... Y no solamente, me gustaría sumar esto, y quiero saber si coincidís conmigo, doctor, no solamente las políticas son aplicables a los gobiernos o al servicio público, ¿verdad? La política se usa en una empresa, la estrategia política claro, se usa... todo lo que tenga que ver con conducta humana. Todo donde estemos los seres humanos. Así mismo. Porque en el subconsciente está política, vemos la noticia del diario y no es eso solamente. Así mismo, así mismo. Y entonces estamos iniciando la Facultad de Ciencias Políticas en la UNASUR. Y algo que vamos a tener y que va a marcar la diferencia, como te había mencionado, es que la facultad, resulta ser que uno de los principales, digamos, problemas a nivel mundial, por eso hay guerras, no es ahora, siempre fue así, es el tema de la comunicación. Y como yo siempre digo, la necesidad es la madre de toda la ciencia, ¿verdad? O sea, que nosotros nos enfocamos en esa necesidad, la necesidad... Retórica. La comunicación y por supuesto es un déficit igual acá en Paraguay y en todo el mundo. Muchas veces porque comunicamos mal ocurren tragedias, ¿verdad? O sea, la retórica en ese sentido ha sido el pilar fundamental de Occidente. Yo siempre digo que la espada que conquistó Occidente no era la espada de Alejandro Magno, sino que era la retórica de Aristóteles, porque a través de esa retórica es que la cultura occidental pudo penetrar en todas las culturas universales, hasta en China vas a encontrar. Entonces, nosotros estamos rescatando con esta facultad una antigua institución educativa que era la retórica estudiada desde los 7 años. Vamos a tener un club de retórica que va a tener 1 año de duración el curso, va a estar dividido en 3 partes. Retórica, que es la parte intelectual, la parte de los sofismas, para entender el argumento que se divide en lógico y psicológico. La segunda parte va a ser oratoria y la tercera parte es oratoria especializada, que es, por ejemplo, vos querés ser político, bueno, te vas a especializar en oratoria política. Vos querés ser abogado, bueno, te vas a dedicar, vamos a tener juicios orales, simulacros de juicios orales. Y si querés ser comunicador, bueno, vamos a hacer simulacros con periodistas, en medios televisivos, radiales. Bueno, y esa va a ser la marca de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNASUR. No hay ninguna otra universidad que te va a ofrecer eso. Opa, mucha práctica entonces, mucha aplicación, podemos decir claramente, ¿verdad? Así mismo. Y lo bueno es que no es solo para los alumnos de Ciencias Políticas. Esto queremos, es un proyecto ambicioso, queremos que sea transversal a toda la universidad. Todas las carreras van a poder ser parte del club de retórica. Periodismo, derecho, hasta lo de salud. ¿Sabes qué me viene a la mente? ¿Te acordás de las plazas públicas? Sí, el Ágora que era en Grecia. Ágora en Grecia, ¿verdad? Y ahí ellos aplicaban la retórica, ¿verdad? Así mismo. Hasta ahora, ¿sabes dónde se ve mucho eso? En muchos lugares, pero uno que se ve bastante, se televisa mucho, es España. España tiene mucho en su congreso. Claro, porque le dan énfasis a la preparación del político. Y como uno le ve al presidente español ahí, que yo no estoy tan de acuerdo con su filosofía, pero le escucha al de Vox y tiene que escucharle 1 hora ahí y después viceversa, ¿verdad? Totalmente. Y ahí, doctor, quiero entrar un poco, mezclar un poquito esto con el tema de nuestra historia paraguaya, ¿verdad? Porque, vos sabés, nosotros somos amigos, a mí me gusta mucho la historia igual que a vos, y hay que reconocer que hemos tenido dificultades para entendernos conversando en nuestro país, ¿verdad? Sí. Si uno mira la historia,
las cosas se han resuelto a balazo, principalmente en el pasado, el siglo XX, lleno de revoluciones, lleno de golpes. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Te parece que la falta de estudio de la retórica puede ser un condimento importante? Bueno, la retórica se fue dejando de lado hace más de 100 años. Nuestros orígenes tienen que ver más bien con modelos políticos que se fueron adoptando. Resulta ser que en algún momento se fue dividiendo Occidente en dos modelos. El modelo del common law, que es los ingleses, todo lo que es los anglos. claro, todo lo que es la costumbre, el derecho. Entonces, la parte, digamos, de continental, por decirlo así, de Occidente, que es Europa, quedó con lo que es el derecho positivo, el derecho escrito. O sea que fue más fuerte el personalismo, los reyes denominados déspotas ilustrados. Entonces eso hizo que culturalmente nos fuimos absorbiendo por centenarios, por décadas, centenas. Era algo que imposible sacarnos de nuestro ADN. Entonces eso formó una cultura. Y cuando obviamente España coloniza América, eso se traslada, porque lo que hace España es transmite toda su cultura. Claro. A diferencia de los ingleses, en muchos sentidos, América era España para ellos, no era una colonia como se cree realmente, o sea que era una extensión, era el imperio español. Éramos el virreinato también, ¿verdad? También, claro, era la extensión del imperio español. Entonces, la cultura hacia el rey, entonces eso se transmitió en todos los países y por eso hay un caudillismo muy fuerte en América Latina. Ok. Vos te subís acá a un taxi hasta hoy, Sí. le preguntás al taxista, ponele que vos sos un argentino, venís y le decís, ¿cómo se llama tu presidente? Al toque te va a decir. Claro. Vos te vas a Suiza y le preguntás eso al taxista, ¿cómo se llama el presidente de tu cantón? ¿Qué te va a decir? ¿Por qué? ¿Por qué ni sabe? Porque en Suiza las instituciones funcionan y no es ni siquiera, es irrelevante quién esté al mando. Aquí, por el fuerte personalismo, Claro. hasta la persona que de su día a día sabe quién es el gobernante. Y eso son muestras, digamos, Claro. culturales, ¿verdad? Y ahí, doctor, creo que es interesante, a ver si coincidís conmigo, formarnos y entender nuestra cultura también para Claro. aplicar la metodología correcta, porque a veces nos sobreencantamos con culturas externas, foráneas, que no son Así aplicables mismo. a la nuestra. En el ojo le diste, por eso es importante el tema de las ciencias políticas. Porque una cosa es hacer política, que todos somos, bueno, esa es una definición aristotélica, el sum politikons, todos somos animales políticos, ¿verdad? Por naturaleza lo somos políticos, Claro. ¿verdad? Porque somos gregarios, ¿verdad? Pero la ciencia política lo que hace es te da herramientas para interpretar, por ejemplo, la hermenéutica. ¿Por qué no puedes aplicar leyes de Inglaterra a Paraguay? Por una diferencia cultural tremenda. Aún así, el globalismo intenta hacer eso. Eso es un problema muy grande que hay ahora. Que hay hoy, ¿verdad? Claro, que hay un choque cultural y los romanos, que eran maestros de lo que era el derecho, decían que lo único que tenés que tener en cuenta cuando legislás es que no choque contra la costumbre. Imagínate que hoy agarramos y decimos, bueno, está prohibido el tereré. ¿Vos pensás que te va a hacer caso la gente? No vas a poder aplicar. Claro, eso es fundamental. Y te pregunto un poco de este señor, se le estudia mucho a Karl Marx, ¿verdad? Se estudia mucho esa parte, después Lenin, Stalin, pero hay una persona por ahí que yo creo que se va a estudiar en ciencia política, que es Gramsci. Sí, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, un sí. italiano, ¿verdad? El italiano él era partidario del comunismo, era italiano, Mussolini le mandó preso, ¿verdad? Ajá. Y él también pudo escapar después. Él escribió un libro, imagínate, ese libro que se llama Cuadernos de la Cárcel, eso está en la UNESCO como Patrimonio Universal, o sea, para que veas la fortaleza que tiene el comunismo todavía, ¿verdad? Y él hablaba del comunismo y hablaba de la cultura. Claro, porque él decía que el comunismo no se puede aplicar como creía Marx, porque Marx era revolucionario. Claro. ¿Qué quiere decir revolucionario? De la noche a la mañana vamos a hacer una ingeniería social, vamos a cambiar el calendario, vamos a cambiar todo. Vamos a cambiar de la noche a la mañana. Eso es revolucionario, Claro. por eso viene de revoluciones, Sí, ¿verdad? O sea, sí. rápido. Y lo otro, él decía, no vas a poder porque el ser humano es un animal de costumbre. Entonces lo que tenés que hacer es ir lentamente infiltrando sus instituciones y vas a poder cambiar. Pero Gramsci no inventó eso viene del socialismo fabiano. Si vos googleás el logotipo del socialismo fabiano, te va a salir una oveja,
un lobo disfrazado de cordero. Ok. Sí. ¿Y qué querían decir con eso los fabianos? Que van a disfrazar sus intenciones y se van a meter en las instituciones para infiltrar lo que está pasando ahora. ¿Eso sucede hoy, doctor? Absolutamente. Vas a ver en el cine, en la cultura, en las escuelas, en todas partes. Hay una infiltración y lo que están haciendo es un cambio de pensamiento sin prisa, pero seguros. Lento. Lento, pero Qué seguro. importante, todas estas cosas podemos aprender. Me apasiona muchísimo, doctor. Por favor, guíanos con los datos para entender dónde podemos acercarnos, cómo podemos hacer para inscribirnos, qué días, por lo menos a grandes rasgos. Me imagino que va a haber detalles después, ¿verdad? Bueno, primero que nada lo importante es que esta carrera lo pueden hacer desde todo el país, porque tenemos semipresencial también, ¿verdad? O sea, lo pueden hacer desde cualquier punto del país. Pueden comunicarse a la Universidad Autónoma del Sur, a la UNASUR, directamente para inscribirse. Hay todavía tiempo para inscribirse en la licenciatura. Esto es de lunes a viernes. Los sábados tenemos el Club de Retórica, que es que ahí van a hacer también, van a conocer a alumnos de otras carreras, ¿verdad? Hay una interactuación también, que Lindo también es eso, muy político también, por cierto, Sí, ¿verdad? claro. Entonces, esto ya nomás pueden inscribirse, hay todavía oportunidad. Y son bienvenidos todos, ¿verdad? Todos los que quieran estudiar y fortalecer el conocimiento de las ciencias políticas y, por supuesto, que vaya mejorando también la cultura y la política en Paraguay, ¿verdad? Claro, qué espectacular, me encanta esto. Un saludo también para la doctora Mirta Reyes, quien es la rectora del UNASUR, ¿verdad? Sí mismo. Y me imagino que la libertad de expresión tiene mucho que ver con una libertad previa de pensamiento y para eso tenemos que estudiar, ¿verdad? Capacitarnos, Así mismo. para que nadie nos diga cómo pensar, ¿verdad? Sino nosotros mismos. Porque por lo general en los países donde hay mucho autoritarismo, donde culturalmente hubo mucho autoritarismo, se cree que disentir es directamente declarar la guerra al otro. Cuando disentir o no estar de acuerdo con un punto de vista lo que hace es fortalecer a la cultura. Porque si estamos todos de acuerdo siempre, entonces vamos a estancarnos en una cueva. Claro. Entonces siempre ahí, decía Carlos Dossi, los locos abren el camino que más tarde recorren los sabios, ¿verdad? Cuando uno tiene una idea así que es disruptiva, es tratado de loco. Y son los locos realmente lo que después te llevan... No, fantástico. A mí me apasiona muchísimo esto. Doctor, ¿cuál es tu mensaje final? ¿Cuál es el anhelo que tienen usted, la doctora Mirta, todo el equipo que está detrás de esto con el Paraguay y las ciencias políticas? Bueno, el proyecto nace de una necesidad. Y acá tiene que ver mucho realmente la predisposición, especialmente la doctora Mirta Reyes, porque muy pocas veces yo vi a personas tan comprometidas con la educación, porque por lo general yo ya conocía varias autoridades de centros educativos, universidades. Muchos apuntan más a la parte comercial, mucho más a cómo podemos ganar más plata. Muy pocas veces se está enfocando desde esta perspectiva y eso tiene que ver mucho la visión de Mirta Reyes, porque cuando hablamos y le trajimos, mira, vamos a entrar en un partido político para hacer capacitación, porque ahí no se pide ni afiliación ni nada, ¿verdad? Pero ella podía decir, no, discúlpame, nosotros no podemos trabajar ahí porque es un partido político, lo que sea, porque hay muchos sesgos. No le importó y ahí el resultado justamente, como decía, los dioses sonrían a los audaces, ¿verdad? Y esto es audacia, o sea, esto es un toque de audacia porque es llegar a la gente. Entonces, aquí son bienvenidos, por supuesto, no solamente todos nuestros alumnos que ya conocen el método, ya conocen la calidad de la educación, sino que a los que quieren explorar también, ¿verdad? Por supuesto, a los políticos, demasiado queremos traerle a los políticos ya profesionales y ahondar en el conocimiento, ¿verdad? Porque de eso se trata también, ¿verdad? Está espectacular. Doctor, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Estoy muy contento contigo. Gracias por el espacio y ojalá que sea hasta pronto. Sí, señor. Estuvo con nosotros el doctor Hugo Vera. Atención, se habilita la nueva licenciatura en la UNASUR. El doctor Hugo Vera, decano de UNASUR.